Gracias en primer lugar a la librería Antonio Machado por acogernos esta tarde, por su hospitalidad y generosidad al recibirnos aquí. Y en el capítulo de agradecimientos quiero agradecer también a mis acompañantes en la mesa, a María Jesús Mena, que ha tenido también la gentileza y la cortesía de presentar a Vicky Rego, autora de la novela Emma, que hoy vamos a darles a conocer. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, que es por quien cobra sentido no solo esta presentación, sino la propia publicación de la novela, ¿no? No se quedaría en un mero ejercicio de redacción. Gracias de verdad. Yo no sé ni cuándo, ni cómo, ni por qué conocí a Vicky Rego. Pero no es una frase hecha, porque fue un advenimiento, yo creo. Fue algo así. No sé muy bien cómo la conocí, pero en algún momento empezamos a... Bueno, personalmente nos conocimos hoy en algún punto intermedio entre la Plaza de Colón y el Café Gijón, en el Paseo de Recoletos, ¿no? Frente a la Biblioteca Nacional. Como no podía ser de otra manera. Conocí a Vicky Rego, hablamos de su novela, compré Fefo allá donde pude, y la leí, me gustó. Estuvimos hablando mucho tiempo de Emma, como que habla de otra cosa. Yo miraba para otro lado, porque son tantas de verdad, los autores que proponen, que hablan de sus novelas, y vi que hablaba, yo miraba para otro lado y un día dije, envíame esa novela de la que tanto me hablas. Por cortesía, lo confieso. La novela, por cortesía. Pero la cortesía siempre te lleva por mal camino. Siempre me lleva por mal camino. Pero fue leerla y decir, parafraseando a Ortega, decir, sí es esto. Así que dije, oye Vicky, ¿y si publicamos esto en España? Y yo creo que no moderaste mucho tu entusiasmo, Vicky. Vicky es una escritora argentina, vallense, nació en Bahía Blanca, vive en San Isidro, en Buenos Aires. Ha publicado, como digo, la novela Fefo, no con una especial suerte en la distribución, muy buena novela también, y con nosotros acaba de publicar Emma, que hoy les presentamos. Vicky está hoy en Madrid, pero no es la primera vez que Vicky está en Madrid. Vicky ya llegó a Madrid a principios de los años 70, en el tardofranquismo, ¿no, Vicky? A estudiar psicología en la Complutense, un vuelo directo desde Buenos Aires, y aquí estuviste. Hay un artículo, hay una columna muy buena de Vicky, publicada en un diario, creo que hace un año o algo así aproximadamente, que dice, mi llegada a Francolandia, ¿no? Muy elegante, muy elegante, muy en su mejor estilo. Estudió fonoaudiología y ejerce como tal en Buenos Aires, y desde pequeña vive una, yo diría, despiadada pasión por la literatura, tanto por la literatura desde el punto de vista creativo, es decir, como escritora, pero también tangencialmente, ¿no? Es traductora del francés, ha trabajado en la revista Elle, ha traducido alguna novela, y todo eso siempre en un entorno literario. No dicen las biografías que eres también una gran melómana, ¿no? Que si hacemos la comparación de este Paseo de la Castellana y sus ramificaciones, Paseo de Recoletos y demás, con la 9 de julio y Carlos Pellegrini, ¿no? Que parece una... Podríamos, hoy nos fuimos delante de la Biblioteca Nacional, pero podría ser delante de tu querido Teatro Colón, ¿no? Que más o menos cae en la misma zona. Bueno, pues esta señora es Vicky Rego, que hoy les acompaña. La novela es deliciosa. Nosotros con esta novela nos vino muy bien, también fue los que vivimos al otro lado de las montañas. Yo vengo de Oviedo, decimos que vale más rondar un año que llegar a tiempo, ¿no? Que vale más llegar a tiempo que rondar un año. Bueno, pues es así. Nosotros acabamos de crear una nueva colección de narrativa que se llama Nuevas Letras Hispanoamericanas, donde damos cabida a autoría hispanoamericana, inédita allí e inédita aquí. Y en ese momento, pues aparecieron dos novelistas, Marcia Álvarez Vega desde Valparaíso y Vicky Rego desde Buenos Aires, ¿no? En principio yo creo que la tuya va a ser la primera, pero luego hubo ahí un rollo de cuándo podías venir y tal, y entró ya en segundo lugar por calendario. Una novela deliciosa que nos entusiasmó.
María Jesús Mena, que nos acompaña hoy en la mesa, es también escritora de máster, es escritora madrileña. Ahora ya me quito la mascarilla. Tiene 4 libros publicados. Si voy por orden y la memoria no me falla, ha publicado poemas ciegos, una delicia, una auténtica maravilla de libro de poesía. Le siguió relatos monocromáticos, también con los libros. Y ahora acaba de publicar Poemas sordos, que de alguna manera sigue la línea de poemas ciegos, ¿no? El propio título lo indica. Y en el medio ha publicado un libro infantil que está teniendo mucho éxito, que se llama El frágil corazón de Marcel. María Jesús también es crítica literaria, escribe reseñas, entrevistas a autores, etcétera, etcétera. Y hoy está aquí, después de haber hecho una lectura, yo creo que muy profunda y muy minuciosa, creo que ya nos lo dirá, de la novela Emma, para mantener un diálogo con creo que no se me queda nada, ¿no? No, yo creo que no. Pues nada, gracias a ellas, gracias a vosotras y gracias de nuevo a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Bueno, voy a contaros un poquito sobre Emma, sobre el libro. A mí, cuando se me puso la idea de presentar esta novela, la verdad que yo me emocioné porque yo la he leído y me ha encantado. A mí Emma es un personaje al que odias, amas, yo no sabía cómo explicarlo. Es una relación, la que se entabla con la protagonista de la novela, que a mí Emma me ha enamorado. O sea, podría decir muchas cosas del libro, que es bueno, es fantástico, que ahora os contaré, pero sobre todo, a mí Emma es un libro que me ha enamorado. Luego, con respecto, voy a contar un poquito la trama, ¿no? Emma es la historia de una mujer sexagenaria que, llega a un centro gerontológico porque en principio tiene un accidente y está en un proceso de rehabilitación. Cuando llega, desde luego no está muy contenta allí, pero ella es consciente de que tiene que quedarse allí, ¿no? Pero ella no está contenta. Lo que pasa es que no le queda otro remedio, pero digamos que vive inicialmente como una condena, varía cuando aparece entre los residentes un hombre llamado Álvaro. Álvaro es un hombre muy apuesto, es músico, y Emma tiene algunas dificultades de memoria, que os animo a que leáis la novela y veáis ese tipo de cosillas de las que luego hablaremos. Álvaro le recuerda un amor que ella tiene durante su juventud y que marca profundamente su vida. O sea, para ella, Andy, que es la persona con la que confunde a Álvaro, es el hombre de su vida. Entonces ella lo recupera en ese centro y a partir de ahí entablan una relación de amistad que irá poco a poco convirtiéndose en una relación de amor, y además un amor pues que los rejuvenece a ambos, ¿no? Casi es un poco un amor casi alocado, ¿no? Y a partir de ahí los dos empiezan a cometer, por determinados actos, más de un estilo amor juvenil, ¿no? Es como que ese encuentro los rejuvenece a ambos, ¿no? Además, Emma, aparte de contar la historia esta historia, ella cuenta también temas, o sea, relaciona temas como viajes, música, literatura, amor, rencor, para que no se me olvide nada, tragedia, ironía, comedia, enfermedad, porque también hablamos de enfermedad, pero de una manera que a mí me gusta mucho, de una manera muy natural. Y habla, la verdad que es muy llamativa, ¿no? Con mucha ironía también. Habla también de la maternidad, eso es un tema que ahora hablaremos también. Habla de las apariencias, de la memoria, de la memoria tanto de los recuerdos como de la falta de memoria, de la pérdida de memoria. Son las dos cosas, ¿no? Lo importante que son los recuerdos para las personas, sobre todo llegados a una edad en la que quizá el pasado tiene más peso que el futuro, ¿no? Y cómo nos conforma, ¿no? Y bueno, y yo desde luego sí que creo que es una novela, en cualquiera de los casos, que cuando se lee no te deja indiferente, porque abre muchas interrogantes. Yo os animo desde luego a que hagáis una lectura porque merece la pena. Luego, con respecto así un poquito por contar el texto, es un texto, dialogado, es un texto dialogado. A mí me sorprendió mucho. Yo cuando empecé a leerlo, porque claro, un texto que es un diálogo completo,
es complicado de leer, porque muchas veces parece una obra de teatro. De hecho, yo recordaba, sí, algún texto, y solo me venían a la cabeza grandes autores, pues Benito Pérez Galdós, Pío Baroja, La Celestina. La Celestina es una novela dialogada, parece una obra de teatro, pero realmente por su extensión no es una obra de teatro, es una novela dialogada. Bueno, luego la han catalogado de otras maneras diferentes, pero me venían bueno, algún autor más contemporáneo que también los hay, pero no es una manera de narrar habitual. O sea, utilizar el diálogo solamente en la novela no es una manera de narrar habitual, pero eso hace que la novela se lea pues fácilmente, es muy rápida, es una novela muy ágil. Pero además es que Vicky, porque claro, todo el diálogo muchas veces se pierde de contexto, ¿no? Pero Vicky, de forma magistral, para darnos esa información que en el diálogo no se puede dar, intercala bueno, pues determinadas cosas que la propia Emma recuerda, y entonces eso aparece en cursiva a lo largo de la novela, ¿no? Y te va dando pinceladas un poco y contextualiza lo que es la novela. Y luego aparecen también emails que se envían entre sí los personajes, y eso también, pero están muy bien, todo lo que es tanto diálogos como los emails están muy bien hilados. Parece, a mí desde luego ahora me tienes que explicar cómo has hecho eso, porque a mí me maravilla, Bueno, contaros también que está narrado en castellano, pero está narrado en el castellano que se habla en Argentina, lógicamente, porque los personajes son argentinos, pero fácilmente, lo estuvimos hablando, se lee fácilmente, o sea, no hay ninguna dificultad con el tema del lenguaje. Y bueno, con respecto a la protagonista, contaros simplemente que Emma, quizás, bueno, a la edad a la que llega, de repente tiene la oportunidad de saltarse todos los convencionalismos, ¿no? Tiene esa oportunidad, como si no se resignara. O sea, cuando hablamos Vicky y yo sobre la novela, me decía, ¿tú crees que es una novela de soledad? Digo, pues no. A mí no me parece a mí me parece una novela que es todo lo contrario. Y eso me gusta también, porque muchas veces cuando se habla de un protagonista septuagenario, pues siempre sale la idea de soledad, de no sé qué, y esto es todo lo contrario. O sea, Emma es una fiesta. Emma es una persona rebelde que tiene muchísimas ganas de vivir, y eso se vive en cada una de las páginas, y es impresionante. O sea, a mí es uno de los personajes de verdad que he leído que más me impresiona, por esas ganas que tiene de vivir, de comerse el mundo, de no pensar en que es tan mala, que le duele esto, que no sé qué, sino que se lo toma todo como muy divertido. O sea, entonces claro, al final es muy irónica, también es una persona intolerante, bueno, tiene una serie de características que desde luego a veces hacen que te den ganas de ahogarla, ¿no? Y otras veces la adoras, ¿no? Pero en cualquier caso es impresionante la capacidad que tiene como para tomar esa nueva oportunidad, ¿no?, que le brinda la vida, y aprovecharla hasta el final, ¿no? Eso es lo que es más bonito de esta historia. Y bueno, simplemente contaros que es una novela actual, que es contemporánea, que es de ahora. Lo único que sí que es cierto que ella hace a lo mejor alguna alusión a su pasado, y entonces va a tiempos anteriores, ¿no? Entonces esto se intercala de alguna manera para explicar también por qué Emma en un momento determinado toma unas decisiones y no toma otras, porque son muy importantes para poder entender el ahora de la protagonista. Y bueno, nada más. Si os parece, podemos empezar ya con las preguntas que nos cuente Vicky. No sé si querías tú comentar alguna cosita más. Os escucho encantado, vosotros dos. Bueno, a ver, vamos a contextualizar primero un poquillo, y yo sí que quería, bueno, Emma, esto, como ha contado Cristian, es tu segunda novela. Inicialmente, bueno, escribiste Fefo. Cuéntanos un poco a todos, para que te conozcamos, antes de entrar en profundidad en Emma, ¿cómo entras en el mundo literario? ¿Cómo decides escribir? ¿Cómo es Fefo? Y la diferencia que tiene Fefo y Emma. ¿Has cambiado entre uno y otro? A ver, cuéntanos un poco. Hola, buenas tardes a todos, y mil gracias por estar acá. Mil gracias. Mil gracias, María Jesús. Sos una lectora increíble. Sí, porque no es fácil escribir y que
que después haya una vuelta, que uno diga, ah, bueno, entendió mi personaje, se lo puso adentro, no sé. Y obvio, gracias a Velasco Ediciones por interesarse en él particularmente. Bueno, yo creo que empecé desde muy chica leyendo, uno empieza leyendo. Yo devoraba cualquier cosa que había en casa, leía cualquier cosa y que ya con la adolescencia me puse un poquito cursi, qué sé yo, escribía poemas a lo Rubén Darío, Gustavo Adolfo Becker, vivía enamorada y entonces siempre escribía poemas. Bueno, siempre el diario íntimo, yo tenía que volcar en papel lo que me pasaba, me peleaba con una hermana y todo iba al papel. Salía, vestía, bailaba con un chico y lo contaba en el diario. Después cuando vine a vivir a España escribía todos los días. Una carta a mi novio, una carta a mi familia, una carta a mi mejor amiga. Era llegar, terminar el día y escribir. Y llevarla a las Cibeles, que era el correo, para que llegara más rápido y tardaba como 15 días. La verdad que se lleva un mes. Llevar un libro a Buenos Aires. Bueno, una necesidad de escribir. Y bueno, después fui escribir, claro, como estudié audiología, escribía para revistas de la especialidad, siempre escribí. Y bueno, entonces empecé a escribir cuentos, algunos publicados, y de pronto un día siempre tuve una historia afectiva con mi padre, a quien no conocí porque falleció unos meses antes de que yo naciera, era gallego y bueno, en casa se hablaba de mi papá como el hombre más perfecto del mundo. Mi mamá, Guadalupe, es la inventora de la fantasía del amor eterno. Entonces, cuando empecé a escribir Fefo, también me salió bastante cursi, pero era una nena que se relacionaba con el fantasma del padre. Eso es autoficción, Fefo, es muy distinto. Y bueno, fue inventando un fantasma con el que ni se parecía a mi papá, pero me lo fabriqué y así surgió Fefo. Por primera vez como novela, la trabajé en un taller de escritura, sí, con Daniel Gebel, un escritor argentino, que es muy duro para criticarte, y me decía demasiado cursi, mata a tu padre, voy a matar a mi padre. Si lo acabo de inventar. Ya lo vamos a matar. Así que bueno, así fue como empecé con Fefo y bueno, y después salté a Emma, que es un primer personaje de verdad, de ficción, y bueno, acá estamos. Son muy diferentes. Emma y Fefo. Muy diferentes. Pensaba que ibas a decir Emma y yo. No. ¿Cómo se te ocurrió escribir? Porque claro, ¿cómo se te ocurrió escribir una novela sin narrador? Porque ¿cómo entraste en Emma? ¿Y cómo utilizas ese formato que es así como tan novedoso, tan fresco y sobre todo cómo armas toda la historia? Porque a mí lo que me ha encantado de los diálogos es que sin darte información sobre el contexto, mientras están dialogando te están contando, ¿no? Y te haces a la idea de dónde están, cómo están, qué es lo que van a hacer, qué es lo que no van a hacer, cómo van vestidos. Entonces claro, es fantástico, ¿no? Porque a mí me parece fabuloso porque normalmente todos los escritores utilizamos para toda esa información utilizamos la narración, ¿no? En este caso es solo el diálogo con alguna aclaración y demás y la ausencia del narrador. Cuéntame cómo armas esa novela, cómo decides hacerla así, porque ha tenido que ser complicado. Sí. No, bueno, yo me siento muy cómoda con el diálogo, es mi fuerte. Bueno, escribo cualquier cosa y la parte del diálogo fluye, sale ágil. Entonces, bueno, empecé a hacerla y yo creo que uno no copia lo que ha leído, pero va quedando en su cerebro. Yo tengo una memoria fatal. O sea que nunca podría plagiar a alguien, pero evidentemente todo lo que he leído me queda.
Y hay una novela de Manuel Puig, un escritor argentino, que es así. Sí, que es así, que se llama Cae la noche tropical. Cae la noche tropical, si se me olvidó el título, que son dos mujeres mayores que hablan de chismes. Qué bueno. Pero es que son muy divertidas y es casi todo diálogo. A mí es una novela que, bueno, me gusta mucho Manuel Puig. Manuel Puig también se llevaba bien con el diálogo, que se también en Boquitas Pintadas. Y me gusta mucho el diálogo y yo me siento cómoda. O sea que empecé a escribir el diálogo y después, claro, por ahí faltaba el narrador, pero yo decía, no, voy a seguir intentando con el diálogo. Hay un grupo en Francia, ya no sé si así son de los 60, los 70, todavía siguen, es el Ulipo, que se desafían a escribir con determinada consigna, qué sé yo, que falte la A, que no se use la palabra o el verbo haber, o no sé, infinidad de estructuras para hacer el ejercicio de escribir. Entonces yo voy a la Ulipo, dije, voy a tratar de seguir, total. No era que la iba a publicar mañana, voy a seguir con esto. Y entonces me la fui ingeniando para eso que vos decís, bueno, no necesito al narrador, pero si yo le digo qué lindo que es tu suéter azul, ya se van a dar cuenta de que tiene un suéter azul. Bueno, y fui intentando eso, pero después me fui, ¿viste cuando vas leyendo y vas con un ritmo y te va asfixiando eso, ¿no? Entonces yo misma necesitaba el mail o un narrador o algo para cortar, ¿no? Para cortar, porque me venía asfixiando con ese ritmo. Entonces empecé a contar Emma, el pasado de Emma, con un narrador omnisciente que me sentaba fatal, me sentía incómoda, me parecía mal escrito y qué sé yo. Y entonces, bueno, Emma yo la empecé a escribir en el 2013, ¿no? Y la escribí en un año. Y bueno, reescribiéndola, viéndola y demás, dije, hay que eliminarlo, y yo le decía a mi padre, esto no va, me gustaba, parecía mediocre, alguien que contara la vida del pasado de Emma para después volver y qué sé yo. Y ahí sí fui consciente y me acordé de Leche Derramada de Chico Buarque. Bueno, es genial porque es un hombre como de 100 años que está internado en un hospital. Es más triste, es triste la historia, pero su cerebro desvaría de tal manera que te va contando la historia que él vivió para atrás, para adelante. Y dije, eso tengo que hacer, tengo que meter el desvarío de Emma, el pasado, y eliminar el narrador omnisciente. Y empecé a practicar con eso. Entonces, bueno, fui mechando entre el diálogo, los mails, y entonces se me fue haciendo mejor y llegué al final. Sí, narrador, no te necesito. No, efectivamente, te lo has cargado, ¿no? La verdad es que no me hace falta. No, pero es muy... a mí me gusta, fíjate, o sea, utilizas como dos formas de comunicación distintas. Álvaro, es el otro protagonista de la historia, que ya confunde con Andy, utiliza la vía del email para hablar de sí mismo. Y es curioso porque además es un género epistolar. Habla con un amigo y entonces le manda información. Y ese es Álvaro. Que se comunica en otro momento de la vida. Y luego Emma utiliza el monólogo interior. O sea que mezclas género epistolar en una misma novela, género epistolar actualizado, el monólogo interior, el diálogo interior, y luego el diálogo entre los personajes, ¿no? La verdad que a mí me parece... Y todo eso, perdona, está perfectamente ensamblado. Sí, Perdona sí. que interrumpa. Está perfectamente ensamblado. Es como que sale de una manera natural, porque el diálogo son como el propio carácter de Emma. Van a verlo, son como unas aguas bravas, ¿no? Es un curso, un río que va a torrente, ¿no? Completamente a locura. Entonces, tanto los correos electrónicos que los personajes intercambian como el propio monólogo interior refrenan un poco la historia que no sé, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero hay una cohesión perfecta, a mí me parece,
entre lo que es la técnica, lo que es la forma, que es el diálogo, y el propio carácter y las vivencias de la protagonista, ¿no? Y todo eso, si algo no lo refrena, sería una auténtica locura, es decir, eso desborda. Y la manera de refrenarlo, que no sé si es intencionado o no, pero es unos correos, no muchos, unos correos electrónicos con uno de los personajes, que el protagonista intercambia con otro personaje, y luego interior. Pero lo de los correos a mí me llama mucho la atención, porque es una manera, toda la novela está jugando entre la ficción y la realidad. Yo no sé muy bien cuando estaba leyendo, quizá Emma tampoco lo sepa, ni Álvaro, cuál es el plano de la ficción y cuál es el plano de la realidad. No sabemos quién miente a quién, sí, pero es innecesario, no tiene ninguna importancia si lo que está ocurriendo es verdad, si es mentira. Es innecesario para los personajes y es innecesario para los lectores el saber eso. Pero sin embargo, en esos correos electrónicos, la pantalla devuelve la realidad. Ahí sí que hay un coqueteo ya con la realidad, ¿no? Con ese toque de la realidad. El personaje entra y sale, bueno, casi como Alicia en el espejo, ¿no? Pero es curiosamente el que da ese toque de realidad es Álvaro con esos emails. Principalmente, eso que de vez en cuando, porque es mucho más, ¿cómo decirlo? Es más volátil, es más... Está más loca. No quería yo decirlo así, es como más acá, entonces, pero Álvaro es como un hombre más tranquilo, más sensato. Entonces en ese email se dibuja más Álvaro, ¿no? Se ve más, como cuenta las cosas con más pausa, con más tranquilidad, sabiendo perfectamente lo que está ocurriendo y encantado de lo que ocurre. En fin, es maravilloso. Aprovecho para hacer una pregunta, ¿puedo hacerle? No sé si la tienes pensada, sí. Que es me llama mucho la atención y por eso también fue un detallazo, me gustó mucho la importancia de la música. Emma está impregnada de música, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo me dice eso? Sin forzar nada. Para mí la música es muy importante, no puedo estar sin música y la música ha marcado distintos episodios de mi vida, desde chiquita que me mandaban a mirar el piano y tocar la música clásica y después mi marido era un melómano que se dedicaba, era locutor y jockey, el padre de mis chicas crecieron con música, mis nietos cantan, tocan instrumentos, mi familia es música, entonces bueno, todo tiene que ser musicalizado de alguna manera. Y bueno, Emma en su juventud se enamora de un músico que tocaba música country, que a mí me encanta. Más puedo confesar acá en público que el amor de mi vida es Phil Christopherson. Ahí está, entonces ya lo hemos encontrado. Es que uno no se puede escapar de meter algún amorcito. Entonces, claro, Emma se enamora de alguien bastante bohemio que toca música country o baladas de esa época de Carlos Barosella, de los 70, un cantante argentino, música de Johnny Cash, hace todo eso. Y después cuando se encuentra con Álvaro es un músico de música clásica, concertista, pero claro, como ella se lo confunde con Andy y él le sigue el juego, él empieza a adaptarse a lo de ella, entonces él le da conciertos, se los dedica especialmente de música clásica y demás, y ella trata de hacérselo parecer cada vez más a Andy con su música country, entonces todo eso hace mucho a la personalidad de ellos también. Bueno, ¿cómo se te ocurrió la idea de meterte en el personaje de una mujer septuagenaria? ¿Por qué elegiste precisamente ese... o por qué te interesa escribir sobre esa cuestión? Porque me parece que la vida con los años te va liberando. Cuando uno es joven tiene muchos reparos por cosas, porque lo que está bien, lo que está mal, lo que corresponde, lo que te conviene hacer para tu trabajo, para tu familia, y siempre no sos del todo libre, hasta no sos libre físicamente, nunca te parece que estás bien,
bueno, habrá excepciones, pero Sí, es es como difícil ser costeñito. joven. Claro. Hay un culto a la juventud que tremendo, pero no es fácil ser joven porque hay que ser más perfecto y hay que cumplir y demás. Con el tiempo, eso es lo que vos decías recién, lo que te queda de vida, a vivirlo. Claro. Y se va perdiendo el filtro, se dicen cosas que no son políticamente correctas, no importa, yo las digo y veo lo que pasa, y no me importa nada. Entonces, claro, bueno, yo tengo pacientes, todos mayores, y me atrae un montón lo que está borderline con la demencia, ¿no? Cuando empiezan a patinar un poco y dicen cosas que yo no las hubieran dicho 20 años atrás, me divierte, o se atreven, me gusta esa psicología. Y bueno, empecé a jugar con un personaje así. Yo no planeo nunca lo que escribo, va saliendo, cada vez me fui metiendo más, me voy separando yo autora cada vez más del personaje, le voy metiendo cada vez más cosas y claro, a mí también muchas veces me divirtió Emma y otras veces me angustié, juro, he llegado al punto de ponerme a llorar, digo, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Por qué le pasa esto? ¿No? ¿Pero por qué? ¿Cómo va a hacer eso con los chicos? ¿Cómo? Pero no podía, Emma es así, entonces, sí. Bueno, de pronto me empezaba a divertir de nuevo con ella, qué alivio, pero bueno, sí. Eso, y me divirtió más hacerla justamente mayor para que fuera más libre. Claro, pues desde luego libre es. Sí. Sí, porque no tiene filtros. Emma no tiene filtros. No tiene filtros. Luego, al respecto hay otra cuestión que me interesa. Emma, como has comentado, ¿no? Se enamora de una persona porque confunde con otra. Él entra en ese juego y asume la idea de amor que hay entre ellos. Es como tremendamente como casi una locura de juventud. Es casi una locura de juventud entre los dos, porque Álvaro parece como más centrado, pero también se deja llevar por esa locura de una manera tremenda, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, hay diferencia entre el amor a una edad o el amor es siempre así? ¿O qué piensas del amor? A mí la historia del amor me encanta. A mí pero a la vez, ¿cuál es tu posición con respecto a eso? Si me preguntas en la vida real, te diría que con los años nos calmamos un poco, no es que te enamorás perdidamente y haces lo que sea, no. Justamente el otro día me enteraba del caso de un conocido que está enamorado perdidamente a los 60 años y dije, qué admirable, ¿no? Que se enamore, que esté tan enamorado como cuando uno se enamoraba a los 30. Eso es lo que, si me preguntas racionalmente qué pienso, es eso. Pero ¿qué tal una persona que está un poquito loca o border, como Emma, y que no quiere largar su juventud? Entonces entra en la fantasía, ella puede ser George Sand, juega cualquier cosa, se disfraza y... Encuentra Al personajes principio por cuando ahí. empecé yo dije, lo confunde. Después empecé a dudar, dije, ¿esta lo confundirá o se hará la tonta? No se sabe, pero ella le huye a la realidad y se disfraza y bueno, claro, y él que venía envejeciendo como se envejece, y él que fue un seductor, que tuvo cualquier cantidad de mujeres, todas más jóvenes y demás, empieza a fallarle la salud y se empieza a encontrar un bajón y se encuentra la ropa esta que quiere ser eternamente joven. Entonces se aferra a eso. Si vos me preguntás cómo es el amor, no sé, el amor de Emma puede ser joven. Quiero decir, si uno es un poco loco, puede ser joven más mucho tiempo y enamorarse. Ay, qué bonito. Estoy de acuerdo. Bueno, con respecto a ver, decíamos, hablado de muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar un poquito del pasado de Emma, porque, bueno, explica muchas cosas, es lo que has contado un poco, ¿no?
Emma es una mujer que ha vivido muchísimos convencionalismos, ¿no? Ha vivido, bueno, ella conoce a Andy cuando es joven, pero esa relación es una relación prohibida, ¿no? Eso es lo que la hace eterna. Claro, exactamente. Ella lo idealiza ahí, ¿no? Ella lo tiene ahí Como no, tremendamente claro, idealizado porque no llega a cristalizar, ¿no? sí. Entonces es el eterno hombre casi perfecto, ¿no? Sí, que que ella no lo mantiene era, ahí, ¿no? que no lo era para Y nada. no lo era, ¿no? Efectivamente, no lo era. Pero bueno, eso ya lo tenéis que descubrir cuando leáis el libro, de ahí no vamos a entrar. Pero ella, No, ¿eh? Que no lo No expliquemos. lo estripemos por eso. Pero ella idealiza eso. ¿Crees que en cierta manera cuando ella encuentra a Álvaro es su forma de saldar las cuentas que tiene con el pasado, de resarcirse de todo lo que no llegó a vivir precisamente por lo que cuentas, convencionalismo, historia, está, y que quizás se aferra a eso? No, ¿sabes qué? Creo que no, porque no es que ella después de su aventura con el amor de su vida, volvió a su casa con sus hijos y fue ahí la madre abnegada con sus chicos, que es lo que uno esperaba, ¿no? Bueno, lo podemos perdonar, se fue, tenía un marido estable, bueno. Ella tuvo otras historias, ella se dedicó a vivir, no es que saltó del amor de su vida a Álvaro, no, hubo otras historias. Y eso fue el cambio de ella, ¿no? Porque si bien en el pasado, con una maternidad cuestionada o como quiera verse, ella se manejaba entre el amor a sus hijos y la culpa, y no era la Emma libre que conocemos al final. Empieza a liberarse, hay como una transformación, ¿no? Es como un personaje que crece de alguna manera, crece como personaje, quiero decir. Sí, como persona. Sí, que va cambiando, no es siempre la misma. Así que yo creo que no es un salto, que no es que lo toma Álvaro para compensar todo lo anterior, no, ella Sí, va evolucionando. va evolucionando. Álvaro aparece, ¿no? Álvaro aparece y de pronto Álvaro es todos sus hombres. Ya. Es la idealización, ¿no? Sí, Esa idealización que ella tiene, que la plasma ahí en Álvaro. Sí. Muy bien. Bueno, con respecto a... Bueno, Emma tiene 3 hijos. ¿Cómo es esa maternidad de Emma? Y es conflictiva porque Emma se plantea o soy madre o soy mujer y es difícil en todos los órdenes de la vida, en la vida real y en mi personaje fue muy difícil para ella con un marido de las características de Enrique. Entonces no es que ella elige ser mujer, pero se toma un impas, se toma un recreo, se hace daño a sus hijos. Pero ¿qué pasaba si ella se quedaba con ese hombre? Tiene un dilema, es muy interesante ese tema. Un dilema. Ese tema de Emma sobre la maternidad es muy interesante, porque sí. Es cierto que las mujeres vivimos quizá con la idea de que tenemos que ser madres, que tenemos que hacer una serie de cosas, ¿no? Y que está bien, ¿no? Pero es verdad que quizá abandonamos un poco lo que es ese concepto de ser mujer, ¿no? Nos abandonamos un poco por los hijos, no abandonarse, pero sí. Y la verdad que ese dilema que aparece en la novela con respecto al papel mujer, madre, esposa, esposa infeliz, además. Infeliz. Bueno, a la otra Emma, la de la doble M, la de Flaubert, también es una infeliz. Es una infeliz. Y es una madre fatal, porque claro, ignora a su hija en toda la novela, nadie sabe después qué pasó con esa hija.
y encima no tiene la alegría de vivir de Emma, Claro. de Emma la mía con una sola M. Bueno, y luego Emma, la relación que tiene con sus hijos a mí también me parece maravillosa. Sí, después de grande tiene... Porque habla con ellos con una naturalidad sobre algunas cosas que es tremenda, ¿no? Incluso se ve también como cada uno de ellos tiene un rol distinto, ¿no? Uno es más cuidador que otro. Aparte ella es como la adolescente, como si los hijos la cuidan y ella sigue siendo Sí, la está ahí, niña dejadme, rebelde. no les cuenta cosas para que no se enteren, bueno, es divertido, Sí, sí. es muy divertido. Es manipuladora. Claro. Bueno, yo creo que te voy a preguntar alguna cosita más porque ya es la hora. Bueno, has incorporado el tema de los viajes en la novela también, hemos hablado de música, hemos hablado de tal, hemos hablado de viajes. ¿Por qué has querido incorporar esa parte? Aparte ella, bueno, viajan por bastantes sitios, se mueven mucho. ¿Por qué has querido incorporar esa parte a la novela? Porque por una parte, o sea, hay una parte estática, ¿no? En la que ellos se conocen, tanto que de repente surge todo el tema, el otro tema más alocado, ¿no? ¿Por qué has querido introducir los viajes? Siempre veo los viajes como una liberación, como un salto de la identidad de una a otra vida, ser uno mismo en otro lugar, a ver otras cosas y que ellos dos viajen. Quizás en Buenos Aires nos hubieran animado a hacer las cosas que hicieron afuera. Pero extranjeros, ¿no? Se podían permitir. Claro, el juego de Emma, que juega a ser otra, juega a ser... Claro, claro. No quiero contar mucho, pero No, es, claro. es lo que hace ella, ¿no? Cambiar realidades. Bueno, yo creo que ya no te voy a preguntar, ya preguntaba, o sea, tenía preparadas mis preguntas, pero bueno, creo que más que nada para que no nos alarguemos mucho, ¿no? Claro. Simplemente, pues si queréis, bueno, ¿quiere alguien hacer alguna pregunta, comentarle algo a... Bueno, si quieres contar algo más también, Vicky. No, vale. Pues el público quiere Bueno, si hacer... quiere alguien comentar alguna cosa, hacer alguna pregunta. Antes de pasar a las firmas, pues adelante. Bueno, quería leer, ¿no? Al final. No sé si se me oye con la mascarilla. Sí. Vale. Bueno, pues no, es que me gustaría preguntarte, Vicky, si es a través... Tú has hablado de que falta narrativa habitual de escritor. Entonces, si es a través del monólogo interior que va rescatando esa narrativa para meternos en la vida del personaje, supongo que sí. ¿Es un monólogo a lo Proust? Y también has hablado mucho de la influencia musical, que me parece fascinante, porque en Thomas Mann, en Cortázar, en Alejo Carpentier, era absolutamente importante. Y se ha hecho muy atractiva la presentación y la interacción que tenéis entre vosotros. Bueno, quería preguntar eso, si el monólogo interior es lo que sustituye a la narrativa. Sí, sustituye un poco a la narrativa, no a lo Proust, para nada. Es un monólogo interior un poco alocado, como suelen ser los pensamientos, ¿no? Que van y vienen, no tienen orden, se mezcla con el presente, bastante alocado es el monólogo interior. ¿Y hay elementos biográficos ahí? De la vida de Emma, sí. No tuyos. No. Ah, vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A mí Aprovechad que está la autora. No, que me gustaría, después si hay alguna otra pregunta, que mi hija leyera un pequeño párrafo de Emma para que tuviera aunque sea un toquecito de cómo es de cómo es Emma y ese diálogo. Es un pequeño párrafo, pero un anticipo, ¿no? Pues si queréis, si no hay más preguntas, pasamos a que A la lectura de este párrafo. Y ya... Y después quien lo desee, la autora firmará ejemplares a quien lo desee, por supuesto. ¿Quién lee? Rosario, ¿no sé? Pensé que había más preguntas. No, por favor.
¿Me podría traer un tostado solo de queso? Las medialunas son incómodas. Las acaban de traer y están recién hechas, señora. ¿Dónde fueron a parar las medialunas típicas de Buenos Aires? No hay calidad en nada. Enseguida hago marchar el tostado. Por favor, que lo hagan solo con queso. No le saquen el jamón a uno que ya tiene, ¿eh? ¿Me entendió? Por supuesto, solo de queso. ¿Otro cafecito? No es mala idea. Un cortado, por favor. Apenas cortado. No una mamadera como el café con leche que me trajo antes. Esa pobre que se banca al marido que lee el diario y se lo explica. ¿Cómo le gusta dar cátedra? Ella seguro está pensando en otra cosa. No mete un aviso. Y a él ni le falta que le hace. Solo quiere una oreja. Se lo debe bancar todo el día desde que se jubiló. Una pesadilla. Yo estoy en el estado ideal. Viuda. A ellos les agarra el viejazo y se arrastran. Seguro que la llama vieja. Les gusta que te pongas como ellos. Yo cuando salga de esta internación forzosa voy a empezar a viajar de nuevo. Muchas gracias a todos por haber venido y se quedará Vicky firmando ejemplares. Muchas gracias a todos y a la librería, por supuesto.